te voy a contar algo que todavía me cuesta creer. No es que lo haya superado, ni mucho menos. Pero necesito contarlo como si estuviera con un colega tomando unas cañas, porque si no lo saco, reviento. Todo empezó un miércoles a las 4 de la tarde, en pleno agosto, con un calor pegajoso que te hace maldecir cada segundo que pasas en la calle. Yo venía de una obra en Torrent, con la camiseta empapada y polvo hasta en los dientes. Subí al piso como siempre, agotado, pensando en darme una ducha, echarme un rato y luego currar desde el portátil un par de presupuestos. Cuando llegué al portal, el ascensor estaba bajando. Esperé. Las puertas se abrieron, y salió un tío. Un tío que yo no conocía de nada, pero que tenía la cara más pálida que una pared recién pintada y los pantalones mal abrochados. Literalmente, se los iba subiendo mientras salía del ascensor. Me miró. Yo lo miré. Y fue como si el tiempo se congelara medio segundo. Ese segundo bastó para que mi estómago se encogiera. Porque ese tío salía del piso donde yo vivía con mi mujer y tenía esa cara de haber hecho algo que no debería. Y no lo disimuló. Ni siquiera dijo hola. Salió con la cabeza gacha y se fue por la calle como si le estuvieran siguiendo. Yo no dije nada. No me moví. Pero una alarma me explotó en la cabeza. Esa escena no tenía ningún sentido. No había vecinos que pudieran haberle abierto. No teníamos arreglos pendientes en casa. Y Lucía, bueno, Lucía tenía la tarde libre. Me lo había dicho esa misma mañana. Hoy me quedo en casa, cariño. Voy a limpiar un poco y descansar. Cuando abrí la puerta del piso, olía a perfume. No al suyo habitual. Otro. Más intenso. Más masculino. Y ahí estaba ella. Sentada en el sofá, con el pelo mojado, en pijama. Viendo una serie como si nada. Me miró, sonrió, y dijo. ¿Tan pronto, Javi? Y yo, no supe qué responder. Me senté en el borde de la cama sin decir nada. El cerebro me iba a mil, pero no tenía pruebas. Solo imágenes. Detalles. Sensaciones. Pero esa fue la primera grieta. El momento en que todo empezó a joderse. Durante los 3 días siguientes, no dije nada. Me comporté como si no hubiera pasado nada raro, como si el tipo del ascensor no me hubiese mirado como si acabara de mear fuera de su casa. Me forcé a ser normal, a no pensar en eso, pero no lo conseguí. Cada vez que Lucía se duchaba, pensaba en el perfume de ese día. Cada vez que se sentaba a mi lado en el sofá, recordaba la cara de ese desconocido y la forma torpe en que se marchó. Mi cabeza no paraba, pero me mantuve frío, sin hablar del tema, porque sabía que si lo hacía en caliente, la iba a cagar. Así que empecé a mirar más, a fijarme en lo que antes ni me molestaba en ver. Y empecé a notar cosas. Lucía no dejaba la puerta del baño abierta como antes, ahora siempre cerraba con pestillo, incluso cuando se duchaba sola. Siempre había sido de dejar la ropa tirada al lado de la cama, pero de un día para otro empezó a doblarla, a esconderla en el cesto del armario del fondo. Empezó a lavar la ropa interior separada, y cada vez que llegaba de la calle, pasaba primero por el baño antes de saludarme. No hablaba tanto conmigo, y cuando lo hacía, era con frases sueltas, como si estuviera respondiendo un test, no teniendo una conversación. Cada vez que intentaba decirle algo de nosotros, cambiaba de tema o sacaba el móvil. El móvil, por cierto, lo tenía ahora con clave, cosa que nunca había hecho antes. Pero yo no quería jugar al detective, ni me interesaba convertirme en ese tipo de marido que revisa cosas, porque nunca había sido así, y no quería empezar ahora, no por miedo, no por celos, sino porque necesitaba estar seguro de que no me estaba volviendo loco. Porque si me equivocaba, si todo esto era una paranoia mía, el que iba a destruir el matrimonio era yo.
Así que hice lo único que podía hacer, no actuar, observar y esperar a que todo encajase solo. Una tarde de sábado, 2 semanas después de lo del ascensor, Lucía me dijo que iba a salir con su prima al centro comercial, que necesitaban comprar un regalo para el cumpleaños del padre de su prima. Me lo dijo mientras pasaba la aspiradora, como si no tuviera importancia. Yo asentí y le deseé que lo pasara bien. Pero a los 5 minutos de que saliera de casa, el teléfono fijo sonó. Era su prima. ¿Está Lucía? Me quedé quieto. ¿No está contigo? Le pregunté, tragando saliva. ¿Conmigo? No, ¿qué va? Quedamos para mañana. ¿No te lo ha dicho? Colgué sin decirle nada más. Me levanté del sofá con una sensación en el pecho como si me hubieran golpeado con algo invisible. La mentira era directa, sin rodeos, sin justificación. Me senté un rato en la cocina, solo, sin tocar el café que tenía al lado, pensando en qué hacer. Me levanté, me puse una sudadera, cogí las llaves del coche y salí. Sabía que no la iba a encontrar en un centro comercial, así que empecé a pensar en dónde podría estar. La cabeza me iba a 1000, pero aún así, no tenía ni idea de por dónde empezar. Entonces me acordé del tipo del ascensor. No de su nombre, porque nunca lo supe, pero sí de su cara. Tenía un lunar muy visible cerca de la oreja izquierda. No era alguien de mi edificio. No vivía allí. Pero tal vez lo había visto en otro lado. Así que fui a un bar que hay cerca, uno donde Lucía y yo íbamos de vez en cuando, sobre todo cuando teníamos visitas. Me senté en la barra, pedí una cerveza, y me puse a observar. El camarero era uno que conocía desde hacía años, Rubén, un tío que nunca se calla nada. Le pregunté si había visto últimamente a Lucía por allí. Me miró con cara rara. Pues sí, vino hace poco. 2 veces, creo. Pero no contigo, ¿no? No, le dije, manteniendo la calma, con su prima. Se rió. ¿Con su prima? No, no. Venía con un tío. Un poco más joven que ella, con barba y pelo rizado. ¿Qué pasa? No respondí. Me acabé la cerveza de golpe y me fui. No me hacía falta escuchar más. La imagen del tipo se me apareció en la mente al instante. Era él. El del ascensor. El que se subía el pantalón a medio camino. El mismo. Sentí como si todo mi cuerpo se tensara. Y por un segundo pensé en irme a casa y esperar. Pero no pude. Eran casi las 8 cuando vi el coche de Lucía aparcar a unos metros del portal. No venía sola. Él estaba al lado, en el asiento del copiloto. Me escondí detrás de la furgoneta de la esquina, respirando lento. No quería montar una escena, no quería explotar. Quería mirarles. Solo mirar. Y lo hice. Ella bajó primero, él después. Lucía le dio un beso rápido, no en los labios, pero no en la mejilla tampoco. Fue un gesto de alguien que ha repetido esa rutina muchas veces. Ella miró hacia los lados antes de entrar al portal. Él se quedó en el coche, encendió un cigarro, y después arrancó. Volví a casa por las escaleras, no quería cruzarme con ella en el ascensor. Cuando entré, ya estaba en el baño. La escuché tararear algo mientras se duchaba. Me senté en la cama, como la primera vez, y me quedé ahí en silencio. Pensé en todo lo que había hecho por esta relación. Los años de esfuerzo, de tragarse cosas, de renunciar a tantas otras. Y ella, mientras tanto, traía a ese tipo a mi casa. Cuando salió del baño, vestida con su pijama de ositos, me miró como si nada hubiera pasado. ¿Has cenado? No. No tenía hambre. ¿Quieres que prepare algo? No. Estoy bien. Y me miró, no con culpa,
no con preocupación, sino como si no supiera nada. Como si no tuviera idea de lo que había visto, de lo que sabía. Me dio rabia esa cara, esa actuación tan limpia. Me levanté y fui a por una cerveza al frigo, solo para no mirarla más. Sabía que el siguiente paso era hablar, confrontar, pero no todavía. No hasta que tuviera claro cómo iba a hacer que lo pagara. Porque no se iba a ir de rositas. No después de eso. No conmigo. Cuando por fin decidí enfrentarla, pasaron 2 días que parecieron semanas enteras porque convivir con alguien sabiendo que te está mintiendo en la cara es como tener una presión constante en el pecho que no te deja ni respirar con normalidad. Pero aún así me obligué a mantener la calma, a mirar cada uno de sus movimientos sin demostrar nada, a esperar el momento exacto en el que no pudiera escaparse con excusas suaves o con gestos que antes me parecían bonitos y ahora solo me parecían él. Disfraz perfecto de una persona que había aprendido a engañar sin esfuerzo. El detonante fue un comentario suyo aparentemente inofensivo mientras cenábamos unos macarrones que ella misma había preparado, una escena que en cualquier otro tiempo habría sido completamente normal, pero que ese día me cayó como una provocación directa. Me dijo que el lunes iba a salir antes del trabajo para ir a comprar un regalo para una compañera que se jubilaba y añadió que igual se retrasaba un poco porque querían tomar algo después. Esa frase, justo esa, fue la que me encendió porque era el mismo tipo de frases que estaba usando para cubrir sus movimientos y porque después de ver lo que vi ya no podía aguantar que me hablara con tanta tranquilidad mientras organizaba sus escapadas, con un tío que se subía los pantalones en mi ascensor. Terminé de cenar despacio y dejé el plato en el fregadero tratando de ordenar un plan en mi cabeza que no terminaba de cerrarse del todo, porque no quería que la discusión se saliera de control de inmediato. Necesitaba que sintiera que yo ya lo sabía todo antes incluso de que abriera la boca. Ella recogía los platos y me hablaba sobre sus alumnos, pero yo ya no estaba escuchando nada, porque por dentro estaba preparando la carga entera de lo que había retenido esas semanas. Esperé a que se sentara en el sofá con esa mantita que siempre usaba y cuando lo hizo, apagué la televisión con el mando. Ella levantó la vista con un gesto confundido y me preguntó qué pasaba. No respondí de inmediato, respiré hondo y me quedé mirándola fijamente hasta que empezó a ponerse incómoda. Le dije que necesitaba hablar con ella porque había cosas que ya no podía seguir ignorando. Su cara cambió al instante, primero sorpresa, luego una tensión que trató de ocultar al recolocarse el pelo detrás de la oreja como hacía siempre que mentía. Le dije con calma que sabía que no había estado con su prima, que sabía que había estado con alguien más y que no tenía ninguna intención de hacerme el tonto ni de pretender que se trataba de un malentendido. Ella se quedó quieta, sin saber qué decir, y durante unos segundos mantuvo la mirada como si estuviera calculando qué versión soltarme. Yo seguía observándola sin parpadear, porque necesitaba que entendiera que no tenía escapatoria y que cualquier mentira que dijera iba a empeorarlo. Cuando por fin habló, lo hizo intentando sonar segura, pero la voz le tembló. Me dijo que no entendía de qué estaba hablando, que todo era un invento mío, que últimamente estaba demasiado nervioso con el trabajo y que veía cosas donde no las había. Esa frase me dio un asco casi físico, porque era exactamente la forma en la que alguien intenta dejarte como un paranoico para salir limpio. Le respondí sin levantar la voz que había visto al tío del ascensor, que lo había visto con ella en el coche, que sabía perfectamente que no eran encuentros inocentes. Ella dejó caer la manta, se incorporó y negó todo con más insistencia, diciendo que no sabía de qué tipo hablaba, que yo estaba mezclando cosas, que seguramente era alguien del edificio y que mi imaginación estaba fuera de control. Me hice hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y le dije que si quería negar algo, al menos lo hiciera con coherencia, porque el tipo no vivía en el edificio y porque yo había visto demasiado como para que siguiera actuando. Ahí fue cuando explotó la primera parte de la discusión, porque al verse acorralada soltó un y que si hablé con alguien, intentando presentarlo como si fuera insignificante.
Le dije que no me hablara como si fuera idiota, que no se trataba de hablar sino de traer a alguien al piso que compartíamos. Ella empezó a caminar por el salón dando vueltas, moviendo las manos con nerviosismo, diciendo que las cosas no estaban bien entre nosotros hacía tiempo, que necesitaba sentirse escuchada, que se había sentido sola y que ese hombre solo era alguien con quien hablar. Ese intento de suavizarlo me irritó todavía más porque yo llevaba años sosteniendo esa relación y ella lo sabía, así que me levanté despacio y le dije que no quería escuchar justificaciones, que quería la verdad completa y sin adornos porque ya había visto suficiente como para saber que todo lo que estaba diciendo era una forma de alargar lo inevitable. Ella se detuvo frente a mí, cruzó los brazos como si quisiera protegerse, y me soltó una frase que me clavó la sangre en el cuerpo: no pasó nada grave. Ahí fue cuando dejé de contenerme de verdad, porque reducir a nada grave el hecho de meter a un tío en mi casa mientras yo estaba trabajando era una forma de humillarme aún más. Le dije que no tenía derecho a minimizarlo, que si de verdad quería hablar, lo hiciera sin escaparse por la tangente, y que si no me decía la verdad en ese instante, iba a sacar yo mismo cada pieza una por una sin dejarle espacio para esconder nada. Ella se quebró un poco y por fin admitió que llevaba viéndose con él unas semanas, que había empezado de forma casual, que no pensó que fuera a llegar tan lejos, que creía que podía controlarlo y que no pretendía hacerme daño. Esa última frase me provocó una risa amarga que me salió sola, porque hacer algo así dentro de mi propia casa no era descontrol, era decisión pura y dura. La discusión subió de tono de golpe porque ella intentó echarme parte de la culpa diciendo que últimamente yo estaba distante, que estaba metido en mis cosas, que ya no le prestaba la misma atención, que se sentía apagada y buscó sentirse viva. Le dije que si creía que esa excusa tenía sentido, era porque no entendía lo que acababa de romper y que si se sentía sola, lo mínimo habría sido hablarlo antes de traer a un desconocido aquí. Ella empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de quien teme perder control de la situación. Yo estaba de pie, con los brazos cruzados, diciéndole que no pensara que por llorar iba a suavizar mi reacción porque ya había pasado la fase en la que podía conmoverme con eso. En un momento dado, ella intentó acercarse para tocarme el brazo y le dije que no lo hiciera, que no tenía ningún derecho a tocarme después de haber traído a ese tipo aquí. Le pedí que me dijera quién era, cuánto tiempo llevaba, cuántas veces había venido, si había estado en nuestra cama y si pensaba seguir viéndose con él. Ella contestaba a medias, usando frases flojas que solo me irritaban más, diciendo que no sabía, que no podía explicarlo bien, que no quería que termináramos así, que necesitaba tiempo para pensar. Yo le respondí que el tiempo para pensar se lo había tomado cuando decidió meter a ese hombre en la casa sin avisar, que ahora solo tocaba asumir consecuencias. Hubo un punto en el que ella se hartó de mi insistencia y empezó a gritar tanto como yo, diciéndome que yo no entendía nada, que aquella situación no era tan simple, que hubo cosas que yo también había descuidado y que no podía ponerla contra la pared como si fuera una delincuente. Le dije que no estaba tratándola como una delincuente, que estaba tratándola como lo que era, alguien que había roto un acuerdo básico sin la mínima consideración. Y ahí, por primera vez, se quedó sin palabras. El silencio que vino después fue pesado pero no calmado, era un silencio en el que ambos seguíamos temblando por dentro, ella con el miedo de lo que vendría y yo con la rabia contenida que todavía buscaba una salida. Le dije que esto no iba a quedar así, que no pensara que podía arreglarlo con 2 lágrimas y una disculpa improvisada, porque su traición había sido demasiado concreta y demasiado descarada como para barrerla debajo de la alfombra. Ella me preguntó qué pensaba hacer y le respondí que primero tenía que asimilar hasta dónde llegaba todo, que necesitaba procesarlo y que necesitaba pensar en frío para decidir cómo íbamos a continuar o si íbamos a continuar en absoluto. Guardó silencio, se secó las lágrimas y me dijo con una voz que intentaba sonar firme que no quería que esto nos destruyera. Yo le respondí que ella había destruido en nosotros el día que invitó a ese tío a entrar por nuestra puerta como si yo no existiera.
La confrontación terminó porque no quedaba nada más que decir esa noche. Lo que vendría después iba a ser mucho peor, pero ella todavía no lo sabía. Yo ya lo tenía claro. La decisión de vengarme no fue algo que tomé con un arranque de rabia, sino algo que se fue formando en mi cabeza de una manera tan clara que me sorprendió la calma con la que empecé a prepararlo todo. No quería insultarla, no quería gritar, no quería romper nada ni montar un espectáculo. Eso le habría dado la oportunidad de sentirse víctima o de girar la situación para ponerse en mi contra. Yo quería otra cosa, algo que dejara claro que entendía exactamente lo que había hecho y que no pensaba quedarme en el papel del marido engañado que se resigna. Quería que sintiera lo que significa que te desmonten la vida desde dentro con la misma frialdad que ella había tenido cuando metió a su amante en mi casa. Quería que, por primera vez en años, fuese ella quien se preguntara qué iba a pasar después. La mañana siguiente a la discusión me levanté antes que ella, hice café sin hacer ruido, me vestí para el trabajo aunque ese día no pensaba ir a ninguna obra y salí de casa sin despedirme. Mi cabeza iba ocupada con una especie de inventario mental de todo lo que necesitaba mover, preparar, retirar o modificar para que mi plan saliera como quería. Lo primero era asegurar cada una de mis cuentas y mis cosas, no porque ella fuera a vaciar nada, sino porque no quería que tuviera acceso a lo que venía siendo mi esfuerzo de años. Lo segundo era preparar la parte que yo consideraba la columna vertebral de la venganza, que ella perdiera la sensación de estabilidad que siempre había tenido a mi lado. Por más que me jodiera admitirlo, yo había sido un punto fijo en su vida, alguien disponible siempre, alguien que resolvía problemas, que mantenía la casa, que organizaba todo y que rara vez mostraba inseguridades. Ella se había acostumbrado a eso, hasta el punto de darlo por garantizado. Mi plan consistía en retirarle esa base sin tocarla físicamente, sin insultarla, sin empujarla a nada, únicamente quitándole lo que ella daba por supuesto. Primero fui al trastero donde guardaba mis herramientas de trabajo, mis documentos, mis cajas personales, y comencé a separar lo que quería llevarme a un piso que había visto en alquiler hacía unos meses, uno que tenía reservado porque estaba pensando en ampliar mi empresa. Nunca imaginé que iba a usarlo de esta forma, pero al final cada cosa encontraba su utilidad. Metí todo en la furgoneta, cerré el trastero y lo dejé como si no hubiera pasado nada. Luego fui al piso nuevo y vacié la furgoneta allí. No era un lugar especialmente acogedor, tenía el olor típico de las casas cerradas, pero por primera vez en días me sentí con aire en los pulmones, como si hubiera encontrado un refugio donde podía pensar sin que ella estuviera paseando por el salón fingiendo normalidad. Volví a casa a media tarde porque sabía que ella estaría en el trabajo. Entré, revisé la entrada, el salón, la cocina, y fui directamente a nuestro dormitorio. Abrí el armario y empecé a sacar mi ropa. No dejé un hueco vacío, porque no quería que a simple vista notara que faltaba algo. Simplemente reorganicé mi parte para que pareciera que no había tocado nada. Cogí mis camisas, mis zapatos, mis pantalones y mis cosas más personales, y los metí en bolsas que doblé varias veces para que no hicieran ruido. Fui metiéndolo todo en la furgoneta de nuevo sin hacer ningún movimiento brusco. Tampoco quería que los vecinos notaran nada raro porque aquí la clave era que ella descubriera mi ausencia sin previo aviso. Cuando terminé, me senté en el borde de la cama y respiré despacio. Me quedaba la parte más fina del plan. No quería desaparecer sin dejar rastro, quería que entendiera que yo había tomado una decisión, y que esa decisión nacía de su traición, no de mi debilidad. Dejé una carta encima de la mesita de noche, no una carta llena de drama o reproches, sino un texto directo. Le dije que sabía todo lo que había hecho, que no necesitaba más explicaciones, que no pensaba seguir viviendo en un lugar donde habían entrado mentiras tan claras, que lo nuestro no se repararía echando la culpa a carencias inventadas y que, desde ese mismo día, yo seguiría mi camino aparte. No le dije a dónde iba ni qué pretendía hacer,
porque no tenía que saberlo y porque lo importante no era darle un cierre sino dejarla en el vacío en el que me había metido a mí durante semanas. Antes de marcharme, puse todas sus fotos y recuerdos en su sitio exacto. Nada estaba roto, nada estaba fuera de lugar, nada daba señales de conflicto. Eso era parte de la venganza también, porque el silencio y la ausencia pesan más que cualquier estallido. Cerré la puerta despacio, bajé por las escaleras y me metí en el coche sin mirar atrás. Entre mis contactos estaba el número de un amigo que trabajaba en una empresa donde podría mover el asunto de manera más técnica. Quería que ella sintiera el suelo moverse, no de un golpe, sino de forma lenta, en detalles que ella valoraba mucho. Teníamos una cuenta común destinada a gastos de la casa y yo la dejé intacta, pero sí hice algo que sabía que le afectaría mucho: cancelé los permisos que tenía sobre mis cuentas personales, que ella usaba a veces para compras grandes o para pagar algún recibo anual. No le quité nada que fuera de los dos, pero retiré lo que era mío, y eso bastaría para mandar el mensaje de que su estabilidad económica ya no dependía de mí. Después llamé a su prima, la misma que me había dicho sin querer que Lucía mentía, y le conté que habíamos terminado. No mencioné al amante, no la puse en una situación incómoda, solo le dije que necesitaba que no intentara mediar y que prefería que la familia no interviniera. Su prima se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que lo sentía, pero yo solo necesitaba que supieran que me marchaba porque no quería que Lucía construyera una versión donde yo era el culpable de algo que ella había provocado sola. Cuando Lucía llegó a casa, yo ya estaba instalado en el piso nuevo. No hice el error de dejar el móvil encendido. Durante las siguientes 4 horas sonó sin parar, primero llamadas, luego mensajes, luego audios llenos de nervios. No escuché ninguno. Sabía que estaría abriendo armarios, buscando señales, llorando, golpeando puertas, tratando de encontrarme en sus contactos, convencida de que necesitaba una explicación. Más tarde, cuando su tono pasó de confusión a enfado, supe que la venganza estaba funcionando, porque ella no sabía controlar una situación en la que no tenía acceso a la otra parte. No respondí hasta pasadas 12 horas, cuando me envió un mensaje que decía que necesitábamos hablar. Le contesté con una frase que llevaba preparada mentalmente desde que salí de la casa: hablar no sirve cuando ya lo hiciste todo sin decir nada. Ella me pidió la dirección, me dijo que quería verme cara a cara, que esto no podía quedar así, que tenía derecho a explicarse. Le dije que no necesitaba explicaciones, que la realidad ya estaba clara, que si quería hablar sería más adelante y solo si a mí me apetecía, y que por ahora no tendría acceso a mí hasta que yo lo decidiera. Esa noche no dormí demasiado, pero no por tristeza o culpa, sino por la sensación rara de estar recuperando algo que no sabía que había perdido: control. Y la venganza no era dejarla sin casa ni sin dinero ni sin familia. La venganza real era retirarme de su vida de una forma tan organizada que ella sintiera en su propia piel lo que había hecho conmigo: dejar a alguien delato sin previo aviso mientras hacía su vida paralela. A las 3 de la madrugada envió su último mensaje del día: por favor, dime qué quieres que haga. Y eso, precisamente eso, era el efecto que yo buscaba. Porque ahora no tenía respuestas, no tenía poder, no tenía la seguridad de que yo iba a estar allí al día siguiente. Y su amante tampoco podía darle lo que yo le había dado durante años. No estaba en control de nada. Por primera vez, era ella la que no sabía dónde pisaba. Y aún faltaba la conversación final, esa en la que por fin la obligaría a decir la verdad completa frente a mí, sin rutas de escape, sin llantos útiles, sin excusas. Pero para esa, necesitaba que llegara con el miedo suficiente como para no disfrazar nada. Esperé 3 días antes de aceptar verla. No porque necesitara tiempo para pensar, porque la decisión ya estaba tomada desde el momento en que recogí mis cosas, sino porque quería que entendiera que ahora el ritmo lo marcaba yo. Quería que notara en la piel lo que se siente cuando estás pendiente de una respuesta que no llega,
cuando tu estabilidad depende de que alguien más decida si te da o no una oportunidad para hablar. Durante esos días me escribió de todo, mensajes pidiendo perdón, audios diciéndome que había sido un error, textos más largos donde intentaba dar contexto a su infidelidad, como si decirme que se sentía sola justificara que usara la casa en la que dormíamos juntos como hotel para su amante. El tercer día, por la tarde, le mandé un mensaje con una dirección y una hora. Le dije que si de verdad quería hablar, tenía una sola oportunidad y que no repetiría nada 2 veces. No me dio las gracias, no me respondió con emojis ni con dramatismos, solo me dijo estaré allí. Era un local pequeño donde a veces desayunaba con un socio de obra, una cafetería tranquila en un polígono industrial que a esa hora apenas tenía movimiento. No quería verla en nuestra casa ni en un sitio donde pudiera usar el ambiente para suavizar nada. Quería un lugar neutral, donde el ruido no tapara las palabras y donde no hubiera distracciones. Cuando llegó, llevaba puesta una chaqueta que yo mismo le había regalado el año pasado por su cumpleaños. No sé si lo hizo a propósito o si simplemente era lo primero que encontró, pero el gesto no me generó nada. Se sentó frente a mí con las manos en el regazo y los ojos hinchados de no dormir. No dije nada al principio, ni un saludo. Ella fue la que empezó a hablar. Me dijo que sabía que no tenía excusas, que sabía que me había destrozado, que no entendía por qué había hecho lo que hizo pero que necesitaba explicarme cómo se había sentido los últimos meses. Le respondí que no había venido a escuchar una reconstrucción emocional de su parte, que eso ya lo había leído en sus mensajes y que no necesitaba una repetición con más lágrimas. Le dije que tenía una sola oportunidad para ser directa y sincera. Si volvía a disfrazar la verdad o a intentar manipular el relato, me levantaría y me iría. Ella tragó saliva, bajó la vista y asintió. Entonces me lo dijo. Me dijo que todo había empezado en una reunión informal de trabajo, que el tipo no era de su equipo pero que lo conoció en uno de esos encuentros donde varios departamentos se cruzan. Dijo que al principio solo hablaban de forma inofensiva, que él le hacía preguntas sobre educación porque tenía una hermana menor que estudiaba para maestra, y que esa fue la excusa para iniciar las conversaciones. Le pregunté en qué momento lo llevó a casa, y ella se quedó callada. Le repetí la pregunta sin cambiar el tono. Me dijo que fue la tercera vez que lo vio fuera del trabajo. Que la invitó a tomar algo y luego le dijo que quería conocerla más, que se sentía bien hablando con ella, que era distinta a las demás. Le pregunté si creyó que ese tipo de discurso era una novedad, si realmente pensó que había encontrado a alguien especial o si simplemente le gustaba sentirse deseada. No me respondió. Le pregunté cuántas veces lo había traído a casa. Me dijo que 4. Le pregunté si lo había hecho en nuestra cama. Me dijo que no al principio, pero que la última vez sí. En ese momento no moví un músculo. No hice un gesto de rabia, no me alteré. Solo la miré. Ella siguió hablando. Me dijo que después de ese día se sintió fatal, que se prometió no volver a verlo, que intentó cortar la relación, pero que él insistía. Que se sintió confundida, que no quería perderme pero que tampoco sabía cómo explicarme lo que le pasaba. Le dije que eso era mentira, que la confusión es cuando no sabes qué hacer, pero que ella había hecho todo sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Que no había ninguna duda en abrir la puerta, en preparar la casa, en apagar el móvil, en decir que iba al centro comercial. Que ninguna de esas acciones tiene nada de confuso. Me dijo que tenía razón. Me preguntó si pensaba perdonarla. Le dije que no. Que la conversación no era para cerrar heridas, sino para terminar de abrirlas y dejarlas bien claras. Que la necesitaba solo para tener la certeza de que ella era capaz de contarme la verdad sin rodeos. Me preguntó si había otra persona. Le respondí que no necesitaba a nadie más, que no estaba buscando venganza emocional, sino independencia.
Le dije que lo que más me había dolido no era el acto físico, sino la decisión de hacerlo en mi espacio, de convertir nuestro hogar en el lugar donde se desarrollaba su traición. Que eso era lo que más me costaba digerir. Que si al menos hubiera tenido la decencia de hacerlo fuera, de mantener la mentira en otro plano, quizás podría haber manejado las cosas con más distancia. Ella rompió a llorar de forma silenciosa. No gritos ni gestos exagerados. Lágrimas constantes que no intentó secar. Me dijo que no sabía qué más decirme. Le dije que ya no necesitaba que dijera nada más. Que la conversación estaba terminada. Que yo seguiría con mi vida y que ella tenía que hacer lo mismo. Que no le guardaba odio, pero que ya no tenía ningún espacio emocional para ella. Me preguntó si había alguna posibilidad de arreglarlo. Le dije que no. Que la confianza no se recompone como un mueble roto, que no bastan palabras ni promesas. Que había dado por terminada nuestra historia el día que su amante subió los pantalones en el ascensor mientras ella me decía que iba a limpiar la casa. Se quedó quieta. No intentó detenerme cuando me levanté. No dijo mi nombre ni me pidió un abrazo ni una última oportunidad. Supo que ya estaba hecho. Caminé hasta la puerta de la cafetería, salí al aire libre y sentí que por fin había cerrado una etapa. No con alivio, no con paz, pero sí con claridad. Sabía que vendrían días de dudas, que habría preguntas internas, que me costaría dormir algunas noches, pero al menos ya no tenía que imaginar nada. Ya no había escenarios posibles. Solo hechos. Y eso, en medio de todo, era suficiente. Después de aquella conversación, no hubo vuelta atrás, no porque yo la haya cerrado con una frase definitiva o porque ella lo aceptara de inmediato, sino porque ambos sabíamos que no había nada más que pudiera arreglar lo que se rompió. No hubo mensajes al día siguiente, ni llamadas, ni intentos de seguir hablando. Ella entendió que el acceso a mí había terminado. Me limité a cambiar los datos bancarios que compartíamos, suspendí los seguros conjuntos, puse en marcha el proceso para dividir los bienes sin necesidad de abogados agresivos y le envié un correo formal con una propuesta clara. Yo no quería su dinero ni me interesaba perjudicarla, pero necesitaba cerrar todo lo que estaba a nombre de los dos. No hubo discusión sobre eso. Aceptó todo y respondió en el mismo tono. Frío. Práctico. Directo. Supongo que por vergüenza o porque comprendía que, después de lo que hizo, lo mínimo que podía hacer era facilitarme la salida. Los primeros días en el nuevo piso fueron raros, no por la soledad, sino por el silencio real. No había preguntas, no había pasos por el pasillo, no había discusiones por tonterías, no había planes para el fin de semana ni recordatorios para comprar algo en el supermercado. Había solo espacio. Tiempo. Una especie de pausa que me permitió ordenar mentalmente cada detalle, cada recuerdo, cada palabra que antes parecía inofensiva y ahora tenía un doble sentido que no había visto en su momento. Me di cuenta de que el engaño no empezó cuando el otro tipo entró en mi casa, sino mucho antes, cuando ella ya había decidido dejar de confiar en mí y aún así seguía comiendo conmigo todos los días, sonriendo en las fotos familiares y preguntándome si me gustaba cómo había quedado la cena. No conté nada a mis amigos en los primeros días, no porque me diera vergüenza, sino porque no tenía ganas de repetir la historia ni de recibir el mismo tipo de reacciones de siempre. Esos consejos bien intencionados que no ayudan a nadie porque solo repiten frases hechas. Cuando al final hablé con uno de ellos, simplemente le dije que me había separado, que fue por una infidelidad, que ya estaba todo resuelto y que no necesitaba ni consuelo ni venganza, solo tiempo para recomponer mis prioridades. Él me dijo que me admiraba por cómo lo había llevado, pero no respondí nada. La verdad es que no me sentía admirable. Solo me sentía cansado de haber dado tanto durante años sin recibir lo mismo a cambio. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a ver a Lucía, y no fue por casualidad.
Quedamos en una notaría para firmar un documento que necesitábamos para cerrar la venta de un coche que estaba a nombre de los dos. Ella llegó puntual, con una expresión neutral, como si la parte emocional se le hubiera evaporado de golpe. Me saludó con un hola seco y yo respondí del mismo modo. No hubo conversación durante la espera ni durante la firma. Solo el intercambio de los papeles, la revisión de los datos y las instrucciones del notario. Al salir, me siguió hasta la puerta sin decir nada. Ya en la calle, me pidió hablar 5 minutos. Dudé, pero acepté. Me dijo que no estaba intentando que volviéramos, que sabía que eso ya no tenía sentido, pero que quería decirme algo que no había podido explicarme bien el día de la cafetería. Me quedé quieto. Ella continuó. Me dijo que llevaba meses sintiéndose desplazada, que no por falta de amor, sino porque tenía la sensación de que nuestra vida se había vuelto automática. Que no justificaba lo que hizo, pero que quería que yo supiera que no se trató de buscar a alguien más, sino de buscarse a sí misma. Que había sentido culpa desde el primer momento, pero que no supo cómo frenarlo sin arrastrarme en el proceso. Le respondí que entendía lo que decía, pero que eso no cambiaba nada. Que todos pasamos por momentos de duda, por etapas grises, por crisis personales, pero no todos decidimos resolverlo usando al otro como trampolín. Me agradeció que la haya escuchado. Le dije que ya no tenía que explicarme nada más. Nos despedimos sin darnos la mano. No hubo abrazos, ni gestos, ni nada. Volví al piso con una tranquilidad que no había sentido desde hace mucho tiempo. Era una calma distinta, no la paz de quien se cura, sino la firmeza de quien ya no espera nada del otro. Había cerrado un capítulo sin escenas dramáticas, sin insultos, sin hacerme daño a mí mismo. Me había protegido de la peor forma posible, manteniendo la dignidad intacta. Y eso, en una situación como esta, ya era bastante. Con el paso de los días, fui retomando mi rutina, retomando los trabajos, los presupuestos, las llamadas pendientes. Incluso empecé a salir más con gente que había dejado de ver por culpa de esa vida compartida que me exigía estar siempre disponible. No me lancé a buscar a nadie más. No tenía ni la energía ni el interés. Pero tampoco me sentía roto. Me sentía lúcido. Y eso era nuevo. Un mes después de la separación, recibí un mensaje de uno de los amigos comunes que teníamos con Lucía. Me dijo que se había enterado de lo que había pasado y que estaba sorprendido. Que él siempre pensó que teníamos una relación sólida. Le agradecí su mensaje y le dije que no me interesaba entrar en detalles. Luego me dijo que había hablado con Lucía y que ella estaba muy mal. Que lloraba mucho, que decía que había cometido el error más grande de su vida. Le respondí que lo lamentaba por ella, pero que yo ya no estaba en ese mapa. Que si quería recomponerse, tendría que hacerlo sin usarme como punto de partida. No volví a saber de ella. Ni pregunté por su vida ni revisé sus redes sociales. Cerré esa etapa como quien termina una obra y entrega las llaves. Lo que viniera después era otro proyecto, otra historia, otra responsabilidad. Aprendí que uno puede estar bien acompañado durante años y aún así estar solo. Aprendí que no hay relación que sobreviva a la falta de honestidad, por mucho amor que se diga que hay. Aprendí que no soy menos por haber sido traicionado y que no me define cómo me han fallado, sino cómo respondí a eso. Ahora estoy aquí, contándote todo esto, no porque quiera dar pena ni porque busque reconocimiento, sino porque creo que a veces hace falta escuchar historias reales, sin adornos, sin frases bonitas, sin moralejas vacías. Historias que podrían pasarle a cualquiera. ¿Cómo me pasó a mí? ¿Y cómo puede pasarle a cualquiera que crea que el amor solo se trata de estar ahí? Yo estuve. Ella no, y esa es toda la diferencia.